Entre las primeras cosas que deberíamos considerar son entonces las relaciones muy generales entre percepción y comunicación visual. Toda obra dice mucho de quién la hace y de quién la elige. Toda imagen es una configuración de la cultura, podríamos decir. Por eso, en parte, aquel primer ejercicio que yo les pedía, en el que ustedes más libremente escogieron una película y comentaron sus impresiones a partir de esa película, y era un ejercicio mucho más libre que pretendía explorar sus intenciones, sus modos de percibir, en qué aspectos hacen énfasis, más allá de que en definitiva, por supuesto, esta asignatura tiene la función de darles una cantidad de herramientas que van a sistematizar eso. ¿Okay? Entre los elementos fundamentales, mínimos y suficientes, es importante destacar, por supuesto, la luz como elemento principal que nos permite el reconocimiento y la identificación del entorno. A partir de este punto, digamos que todo lo que hablamos acerca de percepción, en realidad tiene que ver siempre con el comportamiento de la luz y cómo la luz produce formas, texturas, direcciones, etc. La luz, por supuesto, nos va a permitir reconocer línea, color, contorno, dirección, textura, la escala, la dimensión y el movimiento. El creador de la imagen es quien decide cuáles de esos elementos deben ser enfatizados y cómo usar la técnica. Todo artista encuentra un significado en esas elecciones. Lo que quiero es que a partir de este momento consideremos siempre cada uno de esos elementos como una elección posible, una decisión en términos de comunicación y por tanto la expresión de una intención comunicativa que debe poderse decodificar. También debemos considerar, por otra parte, que el significado depende de la respuesta del espectador, tanto como de la intención comunicativa del emisor del mensaje. Es decir, que el espectador también modifica e interpreta esas imágenes. No basta con la fuerza o la intención comunicativa que tengamos al elaborar la imagen. Es necesario que esa intención pueda ser decodificada en los mismos términos por el espectador. Por eso es importante entender los procesos de percepción y recepción en términos culturales. Nosotros en este punto aún vamos a hablar exclusivamente de la percepción, y la percepción implica un fenómeno, un comportamiento fisiológico y cognitivo, es decir, es un asunto de fenómenos físicos, de capacidades biológicas del ser humano para captar esos fenómenos físicos y de capacidades también psíquicas, neuronales de nuestro cerebro para decodificarlas. En este punto de la asignatura, nosotros no vamos a hacer énfasis en cómo esos aspectos de percepción también se ven modificados por aspectos más sociológicos, culturales en un sentido más amplio, que también inciden en la percepción, es decir, aspectos
de orden pragmático cultural. En la primera unidad de esta cátedra, es decir, el primer nivel, que es análisis del film 1, que es el que ustedes están cursando, nos concentramos en los aspectos de percepción, codificación de la visualidad y nivel morfológico y sintáctico, como vamos a ver más adelante, yo lo voy a explicar. Lo único que une ambos sistemas de emisión del mensaje y recepción del mensaje, por supuesto, es el sistema físico del receptor y el emisor, es decir, el sentido de la vista, el sistema nervioso que interviene también en el acto de ver. Poco a poco vamos a entender que ver es un asunto más mental que ocular, digamos así. Que los problemas ópticos no son solamente fisiológicos. Parte de las teorías que estamos considerando, que son el fundamento de esta asignatura, tienen que ver entonces con la relación entre lo físico y lo psicológico como términos relativos que se complementan, es decir, que parte de la teoría que acompaña esta primera unidad está relacionada ya no solamente con la semiótica, como yo señalé en la primera sesión, sino también con las teorías de la Gestalt y con el desarrollo de la sintaxis visual que en un sentido teórico acometen la escuela de la Bauhaus y sus profesores. Entre los fundamentos básicos de la percepción visual, nosotros vamos a estudiar los principales fenómenos de percepción y por tanto de interpretación de la imagen. Aquí tienen un resumen muy acotado de esos aspectos que tienen que ver con el eje sentido y la línea del horizonte, la búsqueda de estabilidad y de equilibrio, el comportamiento de la atención, la atracción de la luz, que como ya dije es el fenómeno fundamental de la comunicación visual, puesto que nuestro ojo, en un sentido sí muy fisiológico, es atraído fuertemente por la luz, y las zonas de mayor luz o de mayor intensidad de luz son siempre las zonas más atractivas o las que generan mayor atención para la mirada. Por otra parte tenemos también la atracción por semejanza o proximidad y lo que los teóricos de la Bauhaus llamaron ley de cierre, así como la ley de continuidad. Ya vamos a ir viendo con qué se relaciona cada uno de estos aspectos, que van a ser a partir de ahora nuestros fundamentos mínimos, necesarios y suficientes acerca de la percepción visual. Lo primero que debemos entender en ese sentido, y ahora en este punto se conjugan muy bien, podríamos decir, lo que consideramos un aspecto puramente fisiológico y un aspecto cognitivo, psicológico, en definitiva cerebral. El ser humano, frente a aquello que ve, busca
equilibrio. Intenta constituir o reconstituir el equilibrio de las imágenes que ve, porque eso le permite decodificarlas. Es decir, tiene una coordenada para orientarse. Cada patrón visual tiene un carácter dinámico y todos los acontecimientos visuales están ligados a una reacción, es decir, no se pueden evitar. La dimensión básica de la percepción es un fenómeno de acción y reacción. Los signos visuales son siempre un estímulo físico que es recibido por un órgano fisiológico y ante el cual tanto ese órgano fisiológico, es decir, el ojo, como nuestro cerebro reacciona. ¿Okay? Donis Dondis, que es la autora del libro La sintaxis de la imagen, un libro que les he comentado previamente y que constituye la espina dorsal de los estudios sobre sintaxis de la imagen desarrollados a partir de las teorías de la Bauhaus y de la combinatoria entre psicología y percepción, señala que el ser humano identifica un constructo horizontal vertical que es su relación con el entorno. Es decir, los seres humanos nos situamos frente a la realidad, frente a las imágenes construidas, es decir, un cuadro, una fotografía o una película que estamos viendo, nos posicionamos e inmediatamente con los pies sobre la tierra trazamos una línea imaginaria en vertical justo como proyección de nosotros mismos. Es decir, esa sensación necesaria de estabilidad o en todo caso una coordenada que nos permite medir la estabilidad o inestabilidad de aquello que está frente a nosotros. Esa línea en vertical que proyectamos imaginariamente frente a nosotros es lo que denominamos el eje sentido. El eje sentido se expresa como una necesidad psicológica. La influencia psicológica más importante sobre la percepción humana es la necesidad de equilibrio. No requiere de verbalización, es un proceso de ordenación inconsciente, otorga un grado de certidumbre al ser humano y es la referencia visual más fuerte. No hay método más eficiente para detectarlo que la propia percepción. Si nosotros vemos esta imagen de Ron Lola Ron, la percibimos como una imagen centrada, como algo que como una imagen centrada, decía, que nos mira y que está estabilizada en el horizonte. ¿Okay? Aunque sea por supuesto un contrapicado, como sabemos. Si nosotros trazamos físicamente esa línea imaginaria, nos damos cuenta que el ojo izquierdo del personaje retratado de Lola, el ojo que corresponde con la derecha del espectador, pero que es el ojo izquierdo del personaje, coincide con justo la línea del eje sentido. O sea, eso explica por qué nosotros ordenamos esta imagen a partir del ojo de la protagonista.
inconscientemente, ahora lo estamos haciendo consciente en este momento porque yo he trazado esta línea, pero inconscientemente todos los seres humanos, al ver esta imagen, conozcan la película o no, van a organizar la imagen desde ese ojo hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Okay? Y van a medir proporcionalmente cuánto del espacio ocupado está realmente presente y qué parte está presente del sujeto retratado, es decir, cuánto ocupa del formato del cuadro el objeto o sujeto retratado y cómo está organizado en función de eso. ¿Okay? Nuevamente vemos que hay una mayor el sujeto en realidad no está centrado en el cuadro, ¿cierto? No está centrado en la toma. ¿Okay? Es una imagen que se percibe como central, pero que en realidad matemáticamente tiene ocupado mucho más espacio del lado izquierdo que del lado derecho. Digo en izquierdo-derecho me estoy refiriendo siempre desde el espectador. ¿Okay? Luego veremos cómo en esta imagen, además del eje de sentido, si trazamos la coordenada horizontal, nos damos cuenta con más razón aún de cuáles son las proporciones del objeto, sujeto en este caso, en relación al formato. Yo todavía no voy a hablar de esas proporciones, pero sí voy a señalar que primero trazamos esta línea en vertical frente a nosotros. Insisto, esto es una línea imaginaria que percibimos, pero que no está que no está realmente ahí en la imagen, sino que nos sirve a nosotros para ordenarnos. Luego de ese fenómeno visual, inmediatamente ocurre un segundo fenómeno, que es que trazamos una línea horizontal para orientarnos también. Son las dos coordenadas fundamentales a partir de las cuales leemos. Ciertamente estamos acostumbrados a escuchar que en tanto que somos occidentales, leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso es absolutamente cierto para la lectura verbal, es decir, para la lectura de signos lingüísticos, de palabras, porque los occidentales ordenamos el lenguaje verbal de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y por eso estamos acostumbrados a leer de ese modo, pero no todo lo leemos de ese modo. Algo extraordinariamente universal, como pocas cosas pueden ser universalizables en el mundo, es precisamente la imagen, porque la imagen visual, tendríamos que hacer la distinción entre otras formas de imagen que también existen, pero la imagen visual, que es a la que nos referimos en este caso, tiene la propiedad de poder ser decodificada en sus aspectos perceptivos, en su comportamiento formal, de manera idéntica por todos los seres humanos, independientemente de su geografía, ¿okay?, de su gentilicio, de su idioma, de sus creencias religiosas, de sus ideologías políticas e incluso casi completamente independiente de su género sexual y de su edad. ¿Okay? Los seres humanos
los seres humanos decodificamos en términos de percepción y decodificación formal. Cuidado con esto. Los seres humanos decodificamos los elementos de la percepción exactamente del mismo modo. Lo que no decodificamos igual son las relaciones culturales y las connotaciones que establecemos a partir de allí. Asuntos que ya tienen que ver con el significado contextual de la imagen o con el significado simbólico de la imagen, ¿cierto? Pero los aspectos puramente morfológicos, formales y perceptivos los percibimos del mismo modo y los decodificamos igual. Una vez entonces que trazamos la coordenada horizontal, estamos tratando de medir, fíjense, ya no solo las proporciones en el espacio, sino también la estabilidad. ¿Qué relación hay entre esta línea horizontal que vemos acá, que recorre toda la imagen, y el sujeto? Si está inclinado en relación a esa línea o si es recto. Si está por debajo de esa línea media, por encima de esa línea media, son parte de los ordenamientos que establece nuestro cerebro para entender esa imagen. De esta imagen, por ejemplo, que interpreta nuestro cerebro, se ubica inmediatamente en que el cruce, la intersección entre esos dos ejes está en un lateral y tenemos la nariz justo en la parte superior del eje horizontal, y a partir de allí tenemos el rostro encuadrado en una de las zonas de mayor atención para nuestra mirada. Esto produce además una relación dinámica con el espectador. La imagen produce una relación levemente dinámica con el espectador, porque al no estar completamente centrado en relación al eje, sino un poco movido, en este caso hacia la izquierda, ¿okay?, la imagen tiene mayor dinamismo. Un punto importante sería esta zona de la nariz y, por supuesto, el ojo de la protagonista, ¿okay?, que generan atención y que están en una zona cercana al eje sentido y cercana a la línea del horizonte, sin embargo no están sobre ello. ¿Okay? Eso hace que la mirada se vaya un poco hacia este lado, en esta dirección, y que además, no sé si pueden notarlo, aquí se establece una diagonal, ¿okay?, un vértice que sale, una diagonal que sale de este vértice hacia arriba de la imagen y produce atención. El equilibrio entonces depende de la posición del sujeto en relación a esas dos coordenadas, depende en gran medida de esto. Nosotros estábamos viendo esta imagen y vemos que el cuerpo completo del sujeto fotografiado está hacia la izquierda de la imagen y tenemos una menor proporción hacia la derecha, lo que significa evidentemente que no está centrado. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos todo el espacio representado, y en virtud de todo el espacio representado es que establecemos el eje sentido y la línea del horizonte. Entonces acá vemos cómo la imagen no es centrada. ¿Okay? Sin embargo, en este caso podemos hablar de lo que llamaría una armonía por compensación. ¿Por qué? Porque aunque el sujeto no está completamente centrado, se armonizan, se compensan esa disparidad con el hecho de que en esta parte de la imagen tenemos el hombro más levantado, ¿okay?,
de Lola, y en esta parte no podemos ver el hombro. Digo esto ¿por qué? Porque se van proporcionando, ¿okay?, los espacios ocupados por la masa del sujeto retratado en este caso. ¿Okay? Entonces no está completamente centrada, pero es una imagen que podemos considerar proporcionada o bien proporcionada en relación al formato. ¿Okay? El cuadrante que tenemos a la izquierda sería el cuadrante del equilibrio absoluto. ¿Okay? Sería una imagen completamente simétrica y centrada. Fíjense, los dos elementos indispensables, ¿okay?, para el equilibrio de la imagen, inicialmente para un equilibrio simple, es que la imagen tenga un posicionamiento central, ¿okay?, o que los objetos, lo que hace figura en la imagen tenga un posicionamiento central, y que adicionalmente haya simetría. Pero el equilibrio no es la única forma de comunicación visual, o no es la única deseable. También hablamos de desequilibrio, ¿okay?, cuando la imagen se aleja en sus proporciones de ese centro y de la simetría. ¿Okay? Entonces se trata de ecualizar. Esta imagen no es completamente centrada, pero tampoco tiene un desequilibrio que incomode a la vista. Por el contrario, lo que hace ese desplazamiento del centro hacia un punto superior es que prestemos mayor atención. ¿Okay? Fíjense, los ojos están entre la línea del horizonte y el eje sentido. La boca también está justo en el vértice inferior que va de la línea del horizonte al eje sentido, y eso produce mayor atención. ¿Okay? Otro elemento que va a producir atención es el desequilibrio en relación a la línea del horizonte. ¿Okay? En la imagen anterior teníamos que no está centrada, pero no está inclinada en relación al horizonte ni al eje. En cambio, en este fotograma de Citizen Kane tenemos que el sujeto está situado, ¿okay?, una mayor parte de su cuerpo al lado izquierdo. ¿Okay? No es simétrica la relación que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho, pero adicionalmente, ¿okay?, tiene una inclinación importante en relación a la línea del horizonte. Esta línea tan fuerte del brazo, que va desde la punta del dedo hasta esta esquina del hombro, ¿okay?, es una diagonal muy fuerte que debería ser, si la imagen estuviera equilibrada en términos de nivelación, debería corresponderse con esta línea del horizonte. Por el contrario, lo que hace es contrastar en relación a la horizontalidad, convirtiéndose en una vertical que atraviesa la imagen desde el cuadrante izquierdo inferior hasta una parte importante del cuadrante derecho superior. Además, en este caso, prestemos atención a un punto en particular del cual aún no hemos hablado, pero que es importante. Acá hay una tensión máxima del sujeto en relación al formato. ¿Por qué? Porque una parte final del contorno de este sujeto toca el formato y en efecto sale del formato. Y acá lo vemos también. Entonces tenemos en este punto una composición por contraste. Nosotros todavía no hemos hablado de las estrategias de composición por armonía y por contraste, que serían las dos estrategias fundamentales. Estamos introduciendo el tema a través de la percepción, pero quiero que vean cómo dos imágenes que tienen
un formato similar en cuanto a formato de el espacio representado, pero que tienen una composición muy disímil entre sí, tienen comportamientos, por supuesto, perceptivos diferentes. Entonces, la percepción en la imagen de Lola, ¿okay?, es una percepción mucho más armónica, es decir, mucho más estable, ¿okay?, que la imagen que tenemos en Citizen Kane, que es una composición inestable porque se separa de la línea del horizonte, ¿okay?, y marca una diferencia importante de esta diagonal, y además genera mucho contraste, ¿okay?, porque dominan las líneas diagonales como esta, ¿okay?, o incluso como esta que se produce acá en la mirada del afiche, ¿okay?, la tensión entre este brazo y esta curvatura del sombrero del afiche del propio personaje, ¿okay?, o la tensión que hay en esta parte de la imagen y en esta otra al final con las manos. Un punto importante que es como de las señas generales que deben tomarse en cuenta: siempre los rostros y las manos son puntos de atención fundamental. Cuando el rostro es visible en una imagen, nuestra mirada indefectiblemente se va a identificar y a buscar los ojos de ese sujeto retratado. Y cuando hay manos también, nuestra atención es muy importante a las manos, ¿okay? Poco a poco vamos a ver a lo largo de esta sesión cómo la relación con el eje sentido y con la línea del horizonte, así como la conjugación de otros elementos como la tensión, el peso visual y el equilibrio, van constituyendo estrategias para configurar el mensaje visual, y que ese mensaje visual puede ser más dominantemente armónico o dominantemente contrastivo. Otra imagen en la que podemos analizar el problema del equilibrio es en este fotograma de Blade Runner, en el que vemos nuevamente cómo el ojo derecho, bueno, el ojo izquierdo, pero que lo vemos a la derecha del personaje, coincide con la línea del horizonte, con la línea vertical, la del eje sentido, y genera un punto de atención máximo, ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esa línea del horizonte organizamos nuestra lectura de la imagen. ¿Qué significa? Que leemos entonces esta imagen a partir de este ojo, y desde aquí construimos la imagen hacia atrás. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, inmediatamente el otro ojo, por supuesto, y la zona de mayor luz, que es esta de acá. Adicionalmente, de manera similar a cómo estaba construida la imagen de Lola en el fotograma anterior, acá también la nariz de la protagonista coincide de manera mucho más fuerte con la línea del horizonte, pero eso nos permite reconocer que la imagen es nivelada, ¿okay?, que en relación a el horizonte no hay inclinación, ¿okay? En el primer caso, el de Lola, teníamos una imagen que tenía un ligero contrapicado. En este caso tenemos una imagen cuyo ángulo de visión es completamente normal. Otra cosa que me parece importante en esta imagen y que quizás no veríamos si la línea del horizonte no está trazada, no estaríamos conscientes de esa relación. La vemos, la percibimos de manera inconsciente. Yo trazo estas líneas para que hagamos consciente el posicionamiento de los elementos en la imagen, ¿okay? Entonces, decía, otro aspecto
que me parece muy importante en la composición de esta imagen en particular es el hecho de que el cigarrillo de la protagonista no solamente está sugiriendo una leve diagonal hacia el espectador, por cierto, es decir, está como hacia afuera de la imagen, y la punta del cigarrillo, que en la resolución de esta imagen no se ve tan bien, pero que está encendido y que de allí proviene todo el humo que genera además una atmósfera simbólica interesante en esta escena de la película, que le da un carácter misterioso y romántico al personaje, como sabemos. Proviene de la punta del cigarrillo, que, como les digo, va a generar un punto focal muy importante por dos razones formales significativas. Una de esas razones formales es que está a contraluz, ¿verdad?, de la zona más luminosa de la fotografía, esta zona de acá, donde tenemos una fuerte luz y que entonces genera un contraste importante entre la figura, que es el cigarro, y el fondo, que se vuelve el rostro de la protagonista. Ese rostro de la protagonista, que es parte del sujeto de la imagen, por supuesto. En este punto en particular, la piel de la mujer retratada no es figura, sino fondo de la figura específica que hace este cigarro. Entonces, como es la zona más luminosa, es la zona en la que vamos a prestar más atención. Pero adicionalmente a eso, coincide, genera tensión con la línea del horizonte, que no es una línea marcada físicamente para nosotros en este caso, pero que la percibimos. Sabemos que hay algo allí con lo que limita el cigarrillo. Por eso prestamos especial atención en esta imagen al cigarro, así como prestamos especial atención a los ojos, primero porque son una coordenada que nos permite ordenar a partir del eje sentido, y luego porque son la zona de encuentro. Allí sí se trata más de una necesidad antropológica, ¿no? Los seres humanos buscamos el rostro. En todo lo que vemos buscamos rostro para identificarnos. De algún modo nuestra mirada percibe la realidad como espejo que le devuelve una mirada también sobre sí mismo. ¿Okay? Cuando se trata de retrato, esto es fundamental, pero no solo en el retrato ocurre esta búsqueda del rostro. Yo no me voy a detener demasiado en este punto, porque es un asunto más que puramente perceptivo o perceptual. Es un asunto tanto antropológico como psicológico y filosófico de la imagen. Pero para los que estén interesados en profundizar acerca de la importancia del rostro en la configuración imaginal de los seres humanos y en la configuración de la visualidad en el ser humano, del reconocimiento y de la identidad, yo recomendaría cuando menos el capítulo Año Cero, Rostridad, de los filósofos francés Gilles Deleuze y el psiquiatra Félix Guattari en el libro 1000 mesetas. Digo, retomo los aspectos puramente perceptivos de la lectura de la imagen para hacer énfasis en el hecho de que en este caso tenemos una iluminación que genera una importante atención acá. ¿Okay? Y el cigarrillo encuentra su límite justamente en el horizonte para coincidir en esa línea con la nariz del personaje, ¿okay? Creando un equilibrio y una estabilidad en la imagen. ¿Okay? Un equilibrio que es, digamos, levemente fracturado por el hecho de que
como veremos más adelante al hablar de peso visual, en esta imagen hay mucho mayor peso visual en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Okay? Y ese peso visual va a estar compensado por la mirada del personaje y por el juego con el humo que complementa la imagen. ¿Okay? Pero es una imagen cuyo peso está completamente del lado izquierdo. Por otro punto, es importante que hablemos de la tensión, es decir, al equilibrio fíjense que en el equilibrio entran en juego el eje sentido y la línea del horizonte, fundamentalmente. También hemos mencionado en relación al equilibrio, no solo la nivelación con respecto al horizonte, sino también el espacio ocupado por el sujeto representado o el objeto representado. Cuando avancemos en los siguientes conceptos, veremos entonces cómo tanto la tensión como el peso visual también tiene una incidencia en la percepción de equilibrio. ¿Okay? La tensión tiene que ver fundamentalmente con la relación que hay entre la figura y el soporte, ¿okay? Entre los elementos de la imagen y el soporte de la imagen. ¿Recuerdan la imagen de Citizen Kane? Yo les decía, hay mucha tensión en este punto. ¿De qué se deriva la tensión? De la relación que hay entre la figura, que es el cuerpo de Citizen Kane, en realidad de esta mano, y la relación con el formato que llega a borde, hace límite. Adicionalmente, hay tensión en el hecho de que se produce esta fuerte diagonal que atraviesa la imagen. ¿Okay? Entonces, la tensión la vamos a resumir, ¿okay?, como relación que se establece entre el formato y el objeto representado en el formato, lo que llamaremos la figura en el formato. Esa relación con el formato entonces puede ser de tensión o distensión. ¿Okay? La tensión genera actividad, podríamos pensar estrés, pero eso implica que hay dinamismo, ¿okay? Y la distensión implica reposo, relajación, pasividad. ¿Okay? Entonces, con la tensión está asociada la actividad y la complejidad, la variación inesperada, ¿okay?, en el orden de los elementos, y con la distensión está relacionada la regularidad, la sencillez, el equilibrio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este fotograma del acorazado Potemkin, que además es una película en la que cada plano es un ejemplo extraordinario de sintaxis visual. Cada plano puede ser utilizado para estudiar prácticamente cualquiera de los fenómenos de morfología y sintaxis visual. Sí. Acá, ¿cuál es la tensión fundamental? Pues bueno, la relación entre la sombrilla blanca, por supuesto, y el formato, fíjense, más cuadrado en este caso que en los ejemplos anteriores que hemos visto, y las relaciones gráficas con el fondo. Quiero que se entienda muy bien que cuando hablo de tensión, ¿okay?, o de equilibrio, o de peso, o de cualquiera de los elementos
de los protocolos de la visión que estamos estudiando, estoy hablando de elementos formales y gráficos, relaciones formales entre la sombrilla y el formato cuadrado, relaciones formales entre la sombrilla y la escalera, las líneas horizontales de la escalera, por ejemplo. Relaciones formales y gráficas. No estoy hablando de relaciones de significado contextual ni de concepto. ¿Okay? No se trata de el concepto sombrilla o el concepto escalera. ¿Okay? Se trata de la relación gráfica entre ellos. Digo esto porque es muy común, muy corriente, que cuando se habla de tensión o de equilibrio, sobre todo de equilibrio, tiende a haber una identificación entre el equilibrio y una imagen que conceptualmente remita al equilibrio. Por ejemplo, una bailarina, ¿no?, que está parada en puntas de pie perfectamente alineada. Entonces no nos interesa en este punto esa relación conceptual de la definición de equilibrio. No estoy buscando significados referenciales, algo que remite a la idea de equilibrio como una bailarina, algo que remite a la idea de tensión, como unos cables de alta tensión. Imaginen que buscan en Google tensión, que les van a aparecer 800 cables de tensión, ¿no? Anuncios de alta tensión. Si meten en Google, en el buscador, armonía o equilibrio, ¿qué les va a aparecer? Unas imágenes de un acróbata que está haciendo equilibrio sobre una cuerda floja. Eso es un sentido referencial, una relación referencial entre el concepto de tensión y un referente de la realidad en el que se manifiesta. Nosotros estamos hablando de fenómenos perceptivos. Quiero que se entienda bien la diferencia. ¿Okay? Voy muy lentamente también en este punto porque me hace falta hacer aclaratorias y porque espero también si hay preguntas o comentarios acerca de lo que estamos viendo, si todo se está entendiendo. ¿Okay? Seguimos con el fenómeno de la tensión, el protocolo que se refiere en la percepción a la tensión. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que la tensión no es buena ni mala. Como la tensión se asocia en la experiencia y en lo referencial al estrés, se piensa que la tensión puede ser mala, que una imagen no debe tener tensión. No sé si entre ustedes, bueno, Arun creo que no se ha conectado aún, y no sé si entre alguno más del grupo, que tampoco están conectados todos en este momento, ha estudiado diseño gráfico. Pero hay una tendencia en el diseño gráfico a considerar que se debe evitar la tensión. ¿Okay? Pero eso tiene que ver con un canon de la armonía en el diseño. Y es un canon heredado de las bellas artes y es un canon que se consolida luego posteriormente en la contemporaneidad, en la escuela de la Bauhaus, que fue una escuela estrictamente formal, muy exigente en el nivel formal y que tenía la aspiración y la convicción
de que la armonía era la búsqueda de la perfección. ¿Okay? El perfeccionamiento del diseño estaba en la armonía, y en la armonía no hay tensión. ¿Okay? En la armonía hay precisamente equilibrio, pasividad, sencillez, regularidad. Todo eso es bueno para la armonía, ¿okay? Pero no es necesariamente bueno para todo. En la comunicación visual es fundamental la dinámica de contraste y las posibilidades expresivas y comunicativas de los elementos de contraste, entre ellos el de tensión. La tensión, repito, lo que implica es actividad, dinamismo, una atención a aquello que se ha representado a través de un mayor énfasis, ¿okay? Y a veces incluso hasta una exageración de los elementos, ¿okay? Lo que debemos entender es que cuándo debemos generar tensión y cuándo no, y qué produce la tensión como factor compositivo, que en efecto es un factor compositivo fundamental. Esta imagen de A Single Man, de la película de Tom Ford, que espero hayan visto porque tiene un tratamiento estético impecable, tiene una fotografía impecable en muchos aspectos, muestra cómo la tensión es un factor compositivo importante. Aquí hay tensión en varios aspectos. Lamento que en este punto de la sesión, y que bueno, en toda la sesión no tengamos verdaderamente la interacción que puede proporcionarnos la dinámica en el aula con la clase presencial, o que podríamos tener mediante otras aplicaciones y otros dispositivos. Porque en este punto me gustaría preguntarles qué es lo primero que perciben y en dónde se queda su mirada. Como no puedo tener esa respuesta tan inmediata, y como no pueden ustedes mismos comprobar entre todos las coincidencias, pues bueno, voy directamente a señalar los puntos de tensión, aunque por acá me contesta algo. A ver, la cabeza del cigarrillo, dice Carlos, pero ¿de cuál de los dos cigarrillos? El fuego, contesta alguien que no me aparece identificado acá. ¿Quién es Lió? Carlos dice el cigarrillo encendido, es decir, esta zona, ¿no? Esta zona de acá. Y Rommel dice que el punto de tensión está en el fuego. Cristian también dice que está en el fuego. Pero ahora no me siento que estoy tan sola, están vivos del otro lado, ustedes contestan y sí están viendo la imagen. A ver, solo era una prueba para asegurarme de que no me han estado engañando todo este tiempo mientras hacen otras cosas y yo hablo sola a la cámara. ¿Okay? Leandro, perdona, pero es que no me parece nada más lío en tu contacto. Y bueno, todavía no me sé los nombres de todos, menos aún los apodos. Sí, efectivamente. Era a ver, Carlos, no te entendí. ¿Era el cigarro lo que te parecía llamativo? ¿Era el cigarro con el fuego, acá en esta zona, o el cigarro que ya estaba encendido en esta esquina inferior? Porque ambos en realidad son puntos de tensión distintos,
¿ok? Ok. A ver, es correcto, por supuesto, que el primero con el fuego, este de acá. Sí, este es un punto de muchísima atención. Es lo que llamamos, bueno, ustedes ya deben estar acostumbrados a identificar el punto focal de la imagen, ¿no? El punto focal es el punto de mayor atención. Y ese punto focal, en este caso, está dado precisamente por el encuentro entre el fuego y el cigarrillo, que se enfatiza, ¿okay?, uno al otro, un objeto al otro. Fíjense cómo tenemos el cigarrillo, hace una pequeña inclinación en el formato. Muy bien, Leandro, muy bien. Ahorita continúo con esa parte sobre lo que dices del segundo cigarro, que me parece muy importante y que quería que la notáramos también. Fíjense, comienzo por el primer cigarro, el del fuego, porque es el que atrapa en primera instancia. Y por una de las razones, de las dos razones por las que escogí esta imagen. Ciertamente, este es un punto focal importante. Es el punto protagónico de focalización de la imagen. Eso creo que no vamos a tener duda. Ese punto se vuelve protagónico por varias razones. Una de ellas es que es un punto de acción. Claro, yo he escogido un fotograma y no la secuencia completa. Bueno, ya deben haber notado que en toda la sesión hemos visto imágenes fijas y no imágenes en movimiento. En estas primeras sesiones de aspectos morfológicos es fundamental que los tratemos a través de la imagen fija, porque además son codificaciones que comparten todas las imágenes fijas, todos los lenguajes de imagen fija, es decir, la fotografía, el diseño, etcétera, la pintura, por supuesto, incluso la escultura. O sea, son las codificaciones formales y perceptivas a las que me estoy refiriendo, son compartidas por todos los lenguajes de imagen fija. Y adicionalmente, recordemos que la imagen fija es el sustrato de la imagen múltiple y en movimiento que conocemos en el cine. Entonces, nos permite el estudio del lenguaje cinematográfico también. Escojo puras imágenes fijas y bueno, hago la aclaratoria por si a alguno le parece que es raro que no estemos viendo secuencias todavía, sino solo planos en los que se concreta una imagen fija. Es porque para ir percibiendo, identificando, entendiendo y asimilando estos fenómenos, me parece que es mucho más concreto y puntual hacerlo de este modo, hasta que digamos que nos hayamos empapado a tal punto de esto que los podemos reconocer conscientemente sin mayor esfuerzo, porque como les digo, inconscientemente en realidad los reconocemos siempre. ¿Okay? Entonces, volviendo sobre el punto de tensión en esta imagen, es el punto de mayor atención, es el punto focal protagónico, como les decía, por varias razones. Por el hecho de que hay la mayor intensidad de luz está presente allí, por el hecho de que el cigarrillo forma una leve diagonal que se mueve desde el centro hacia la izquierda y hacia abajo, es decir, es lo que está más cercano al sujeto. Fíjense que hay además un pequeño contrapicado, un leve, quiero decir, contrapicado, que hace que veamos el cigarrillo como más hacia nosotros, ¿okay? A los que estamos fuera de la imagen, es casi como si saliera de la imagen. Y además es el punto más nítido, esta zona de acá, ¿okay? Casi el más nítido, ya vamos a ver que hay otro más nítido que este. Es un punto que está bastante nítido en relación al resto de la imagen, porque como podemos ver, el encendedor está fuera de foco, ¿okay? Y entonces queda difuminado hacia el fondo. Tenemos un fondo bastante difuso en general, lo que hace una atmósfera más bien plástica y no contextual o referencial. Y tenemos esta diagonal, bueno, además de la coloración, ¿okay? No es
no es muy intenso el color del cigarrillo, pero es un magenta muy suave, que se acerca, sin embargo, a la paleta de los colores cálidos. Está como una transición entre cálidos y fríos. Definitivamente el yesquero, este encendedor dorado, ¿no?, está en un nivel cálido, bastante cálido. Entonces los tonos cálidos, ¿okay?, son mucho más activos, más pregnantes a la vista, así como las zonas más luminosas. Entonces esos factores hacen que esto quede muy visible, que sea muy protagónico. Además del hecho que, como ustedes pueden notar en este movimiento que acabo de hacer, el recorrido del cigarrillo y luego el encendedor, hacen una angulación de dos diagonales que se encuentran. No sé si lo pueden notar, cómo se hace como una especie de vértice acá en la mitad de la imagen, es decir, desde el centro hacia la derecha. El punto que mencionaba Leandro, que también me parece muy importante y que ciertamente es un efecto que genera mucha tensión, es que aunque aquí está el foco de visión, acá va esta zona de la esquina inferior derecha, va a llamar mucho la atención, y es inevitable que una vez que hemos resuelto esto, nuestro ojo vaya hacia esa esquina inferior derecha y se quede un poco atrapado en esa imagen, porque la imagen está muy esquinada y el borde de la brasa, de lo que sería la brasa del cigarrillo, queda muy cercano al borde del formato, queda casi saliendo del formato. En efecto, ambos cigarrillos salen hacia arriba del formato, quedan sangrados, no sabemos, pero este punto es todavía de mayor tensión porque no queda sangrado, no nos da la impresión de que continúa, sino que termina justo al borde. Y cuando un objeto termina justo al borde, justo en el límite del formato, genera mucha tensión, y mayor tensión es igual a mayor atención. ¿Okay? En otra imagen que me parecía muy elocuente respecto a la tensión, tenemos este primer plano cerrado, además de el protagonista de The Hunt, la casa. Espero que ya la hayan visto. A ver, hago una pausa sobre la imagen anterior, perdón, que no había visto el comentario de Leandro, que dice que sería como el segundo pensamiento al ver la imagen, ¿no? Porque el primer punto focal sería el del cigarrillo encendido. No, perdón, no es Leandro, es Cristian el que ha comentado. Sí, la parte del cigarrillo queda como en un rebote, ¿ok? Después de que leemos aquí, vamos directamente acá, porque también se establece una relación diagonal que hace tensión. No sé si quedó claro, además, que hace tensión aquí esto con el formato, hace tensión aquí el encuentro de la llama con el cigarrillo al encenderlo, y hace tensión la relación de diagonales que se cruzan entre el encendedor y el cigarrillo. ¿Ok? Ahora sí paso a la imagen de The Hunt, que les preguntaba si la habían visto. Realmente me parece una extraordinaria película, muy buena, muy sostenido el guión, algunas partes que quizás sería bueno conversar luego. Van a ver que en algunas de las presentaciones he puesto imágenes de esta película, porque me parece que tiene una fotografía básica, simple, pero muy bien empleada. ¿Okay? En esta imagen decía un primer plano cerrado del protagonista, que los que hayan visto la película sabrán que es un momento crítico, importante. Es una imagen, en mi juicio, muy elocuente por varias razones.
¿ok? En el caso de esta imagen, bueno, primero el hecho que ya he mencionado antes como protocolo de la percepción, que es muy generalizado, pero que tiene que ver con aspectos no solamente perceptuales formales, el hecho de que es un rostro que además está más cerca de nosotros. Así que un primer plano o un primer plano cerrado, un stream close-up o un plano detalle, generan por supuesto mucha atención. En este caso, es además la posición del rostro en relación al formato es de 3/4, ¿ok? Por lo tanto no es completamente frontal y se forma esta leve diagonal en los ojos, entre los ojos del protagonista. Nuevamente, ustedes creerán que he hecho trampa y que todas las imágenes de primer plano y retrato que he escogido coinciden en el mismo punto, es decir, en todas ellas el eje sentido atraviesa el ojo izquierdo del personaje, el ojo que vemos a la derecha nosotros como espectadores. No les he hecho trampa, pero les he escogido estas imágenes intencionalmente, por supuesto. Y es una de las razones además por las que en esta presentación hay varias imágenes de retrato, es precisamente porque estos protocolos de la visión establecen unos parámetros y unos paradigmas de la representación visual, fotográfica y cinematográfica. No es coincidencial que varias de las imágenes que hemos visto, sobre todo las de close-up, establezcan esa relación en cuanto al eje sentido. No es causal, es intencional, ¿okay? Porque hacen que nuestra percepción como espectadores vaya directo a ese ojo y no pueda soltar ese ojo, y a partir de allí construya el resto de la imagen. No es gratuito en lo absoluto, es una elección, y esa elección establece un paradigma de la representación fotográfica y cinematográfica que ha sido continuada por años. ¿Okay? Entonces, a partir de allí ordenamos la imagen, primero el ojo, luego, como yo les decía, hay una pequeña diagonal acá y además está el otro ojo, y por supuesto cuando vamos descendiendo, fíjense cómo le damos más peso a esta zona de lectura, vamos descendiendo por la nariz del sujeto, vemos además aquí hay un pequeño ángulo, algo que no he dicho, que vamos a estudiar más adelante con un poco más de detenimiento, pero que ustedes pueden ir advirtiendo. Siempre los ángulos van generando tensión. Aquí hay un ángulo muy leve, pero en esta nariz respingada del protagonista hay un primer ángulo que vamos a leer como tensión. Hay la tensión de la ceja, que no la mencioné antes, perdón, que en realidad la vemos junto con el ojo, ¿no? Aquí hay una diagonal que genera también movimiento. Luego de pasar por los ojos vamos la nariz, los labios, y vemos cómo además la comisura del labio pasa nuevamente por el eje sentido, y nos quedamos un poco atrapados en esta zona. Adicionalmente, por supuesto, en este caso el rostro tiene una gestualidad que culturalmente, socialmente, antropológicamente vamos a decodificar como una gestualidad de contención, que puede estar, en este caso, es una gestualidad compleja que puede estar entre el temor y la rabia, ¿no? Ciertamente.
El otro punto importante, que como ustedes ven nuevamente, tercer caso, el ojo está atravesado por el eje de sentido, el ojo que vemos a la derecha, y la nariz coincide parcialmente con la línea del horizonte, que además nos permite entender que es una imagen nivelada, pero nuevamente es una imagen cuya proporción habla de tensión en el formato. ¿Okay? Es decir, no está equilibrada, no está centrada, está más desplazada hacia esta zona de la imagen, hacia la zona izquierda de la imagen. Adicionalmente a esto está el hecho, que ya he visto que algunos de ustedes van mencionándolo por acá, como Carlos, que comenta el hecho de que al personaje lo están viendo fuera de foco otros sujetos, es decir, todo lo que está en su entorno ha quedado fuera de foco y él ve y es visto en ese momento. No solamente es visto por nosotros, sino que sabemos que está siendo visto por otros que están en su entorno, por esto que vemos acá. Y bueno, por el juego de planos contra planos que aparece en la escena, aunque en este momento nosotros no estamos viendo esas relaciones de plano a plano, pero también por eso lo podemos saber. Sin embargo, lo podemos intuir. Aunque no supiéramos que lo están viendo, es cierto que estos elementos generan tensión y atención, por lo tanto, porque otro punto que es importante ir señalando para sumarlo a los elementos que estamos estudiando es que mientras más nítido esté lo retratado por la imagen, más fácil lo resolvemos, más rápidamente lo decodificamos y lo interpretamos de manera inmediata. ¿Okay? Pero todo lo que está difuso son zonas como pequeños atolladeros de nuestro aparato de decodificación. Ahorita no sé si el ejemplo funciona muy bien, pero lo que acabo de pensar en este momento, supongo que todos hemos jugado paintball en algún momento, ¿no? Con las maquinitas de paintball, y no hay manera de haber jugado eso y que la bolita blanca no se quede atrapada en algún punto de choque entre los distintos dispositivos que están colocados a lo largo de la mesa y que debe recorrer la bolita del juego, ¿cierto? Entonces el hecho de que haya unas zonas así difusas hace que nuestra vista quede atrapada, así como en el paintball cuando estamos dando puntos. Entonces está produciendo información hasta que logre decodificar algo. Entonces siempre las zonas difusas son también zonas que generan no un atractivo por gusto necesariamente, sino porque nuestro cerebro no las puede decodificar tan rápido, se tarda más en hacerlo. Como en un escáner, ¿okay? El escáner va a leer, el escáner de mi cerebro va a leer muy rápidamente todo lo que ocurre en la parte nítida, y en la parte que no está nítida, en la parte difusa o fuera de foco, se va a tardar más. Si es excesivamente difuso, de manera que no podemos reconstruir o recuperar información, lo descarta. ¿Okay? Si es completamente nítido, lo lee rápido, no lo descarta, lo incorpora, pero no se problematiza. Si está en la zona intermedia entre ser completamente nítido y ser completamente difuso, genera atención y nos quedamos allí leyendo. El otro aspecto que podemos señalar, y que también lo comenta por acá Rommel, que dice: no sé si es importante, pero creo que la nariz está justamente en la diagonal. No sé si te entiendo bien, te refieres a cuál diagonal te estás refiriendo en este punto, pero sí hay una diagonal interesante, una relación diagonal interesante entre la nariz y el ojo, ¿okay? Porque un aspecto importante es que la nariz coincide con la línea del horizonte. En algunas de las imágenes que vimos antes está por debajo del final de la nariz, digamos entre la nariz y la zona del labio superior,
Está justo en la línea de acá, la imagen de Lola, por ejemplo, y en la imagen de la chica de Blade Runner está justo en este punto. Acá está un poquito más arriba, es más centrada la imagen en este caso, aunque está a 3/4, pero en relación a la parte superior e inferior está centrada. Lo que decía Rommel es que coincide con la horizontal. Sí, es importantísimo porque eso está en el punto medio. Eso significa que está justo en el punto medio de la imagen en relación al arriba y al abajo, ¿okay? Y nos da un corte de la medida. Pero además eso nos permite ordenar que se notan, está en esta zona, ¿okay? Lo que significa que está a 1/3 del centro, ¿no? Entonces, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Está un poquito más allá de 1/3 del centro de la imagen. Tampoco está completamente centrado. Una cosa que hay que destacar es que si estuviera centrado sería más plana la imagen. El hecho de que esté en 3/4 y de que esté ligado hacia un poco más hacia el lado izquierdo hace que tenga mayor dinamismo, ¿okay? Mayor dinamismo y menos y mayor profundidad. Cuando veamos la ley de tercios, vamos a ver cómo esto se complejiza de modo interesante. ¿Okay? Pero aunque Rommel se refería a la línea del horizonte, es cierto también que ahí se establece una invisible diagonal entre este ojo y la punta de la nariz, ¿no? Que además hace un triángulo, fíjense, con el punto central. Ustedes dirán, ¿qué importancia puede tener eso? Pues mucha importancia. Aunque no hay nada en este punto que llame nuestra atención, nuestro ojo traza esas dos coordenadas y establece que aquí hay un punto de interconexión, evidentemente. Y si justo tenemos una diagonal entre el ojo y la nariz, se establece un triángulo entonces entre la nariz, el punto central, el ojo, del ojo a la nariz, de la nariz al punto central y del punto central al ojo nuevamente. Esto es una relación dinámica, una dinámica de nuestro ojo, un comportamiento de nuestro ojo que no podemos evitar. Queramos o no, el ojo va a hacer ese movimiento triangular que yo acabo de mencionar. Y además tenemos que destacar el otro protocolo que mencionaré más adelante, que es el hecho de que el triángulo es la figura dinámica por excelencia y por tanto establece mayor movimiento. Adicionalmente a eso, como sabemos, los triángulos están formados por ángulos, por al menos son 3 ángulos, al menos no, siempre son 3 ángulos, pero esos ángulos se forman gracias a que hay diagonales, ¿okay? que el comportamiento de la línea es diagonal y la diagonal genera tensión. Entonces aquí hay una zona de tensión muy importante. ¿Okay? La tensión tiene un valor para la teoría de la percepción muy alto. Implica reforzar significado, propósito, intención y puede usarse como base para la comprensión y la interpretación. Tensión es siempre lo irregular, complejo, inestable, diagonal, inesperado, dinámico. ¿Okay? Por supuesto, no podemos pensar tampoco que la tensión es lo único que domina el ojo. ¿Okay? También